teléfono, para cualquier cosa. Lo primero que vamos a empezar en este capítulo es por el estómago. El estómago, como ustedes saben, es un órgano que está entre el esófago y el duodeno. Todo eso es el estómago. Del estómago lo que tenemos que recordar que más o menos tiene la forma de una bota y por lo tanto los dos tercios contienen células parietales. Más importante células parietales que van a secretar ácido clorhídrico. Va a también tener esmatorio intrínseco de ácido. Las células principales también secretan péptido. ¿Cuál es la importancia del antro? El antro secreta gastrina, y en este caso son células G, que van a estimular a la producción de ácido. Este es el círculo vicioso. ¿Ya? En el antro se estimula la célula G, que a la vez van a dar gastrina, y esa gastrina además producción de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. Este es el círculo vicioso de lo que debería ser una hipersensación y la constante de lo que debería ser las úlceras gástricas. ¿Ya? El alimento que va a influenciar en el intestino, en el estómago, precisamente en el intestino, es que va a cambiar este pH. Este pH ácido, sabemos que el pH normalmente es 7, ese es el neutro. Para arriba, 7.1 es ácido o alcalino. Mientras más suba será alcalino, mientras más baje será ácido. Por lo tanto, el alimento tiene la funcionalidad de neutralizar y o alcalinizar el pH. ¿Ya? Eso tienen que tener ustedes en cuenta. De forma tal de que si hay un pH si hay un pH alto, va a ser un feedback, ¿ya? Para la posibilidad de que haya una producción de ácido clorhídrico. Y si hay un pH bajo, también va a ser un feedback negativo. Por lo tanto, se va a reducir la producción de ácido clorhídrico. Viendo la parte anatómica, esta es la posición que ocupa el estómago en nuestro organismo. Este es el esófago, este es el cardia, este es el fundus, este es el cuerpo, este es el antro, este es el píloro, y acá estaría el duodeno. El duodeno con sus 4 porciones, y estaría esto que vendría a ser esto vendría a ser el pacto. Tenemos el hígado en la porción izquierda, la porción derecha, la vesícula, el cístico, conductos hepáticos del izquierdo, conducto hepático común, y el único cístico para darle el coleóptero que desembocaría normalmente en la segunda porción del duodeno. Eso es lo que normalmente desemboca. Y confluentemente tenemos al vaso, que es un órgano hematopoyético. Esta es una revisión simplemente de lo que debería hacerse. ¿Qué es lo que nos interesa? La irrigación. ¿Por qué nos interesa? Porque definitivamente en cirugía tenemos que saber qué es lo que enfrentamos y qué es lo que recetamos. No es cuestión solamente de extraer, sacar, eliminar. Es saber qué funcionalidad va a quedar el estómago. Y para ello necesitamos que la irrigación sea continua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si vamos a tener una unión que se llama anastomosis, esa anastomosis tiene que ser viable y tiene que perennizarse, o sea, tiene que tener una funcionalidad. Y para ello debemos tener nosotros la irrigación. Dentro de la irrigación del estómago tenemos que depende del trombo celíaco. El trombo celíaco tiene 3 arterias: la arteria hepática, la arteria clínica y la mesentérica superior. En base a estas 3 ramas arteriales es que se va a construir toda la irrigación del estómago. Va a matar que la curvatura menor va a estar dada por la unión de la gástrica derecha con la gástrica izquierda. En la curvatura mayor también tienes igual la columna estomática derecha y izquierda, y también tienes la anastomosis. Vas a tener arterias que te van a irrigar lo que es el cardia, lo que es el cuerpo, ¿ya? Tuberositarias. Estas se llaman cardiotuberositarias anteriores y posteriores. Y te van a dar las pancreatos duodenales,
arteria hepática te va a dar la gastroduodenal derecha y a la vez te va a dar la hepática verdadera o final, ¿ya? Que se da por acá. La que nos faltaría definir es la arteria, en este caso la arteria esplénica, o conocida como lineal. Lineal porque tiene toda esta deformidad a nivel de, porque no es recta, es sinuosa, ¿no? Parece carretera de provincia. Y a su vez va a tener pues las arterias polares superior e inferior, y del inferior va a salir la arteria polar media. Y estas a su vez me van a dar irrigaciones de los vasos cortos al estómago, los vasos cortos del cúter. Entonces, más o menos en grandes rasgos, esta debería ser irrigación sanguínea para el estómago. Lo que nos interesaría, porque como les digo, no es cuestión solamente de seccionar, tenemos que saber si la irrigación se va a mantener o no. Tenemos que saber si la irrigación va a ser terminal o va a ser una irrigación, en este caso complementaria. Es decir, si yo corto acá, voy a tener una irrigación accesoria que me va a poder dar todavía la viabilidad y evitar la isquemia. ¿Ya? Este es solamente un recuerdo anatómico. Dependiendo de la literatura que cojan, van a encontrar algunos nombres con relación a las gastroduodenales, a las coronarias tomáticas, ¿ya? O a las gástricas. Las llaman de una forma distinta. Por ejemplo, esta otra lámina acá es gástrica izquierda, hacia el punto, y la gastropiploica izquierda. ¿Ya? Hay otra que llama la aumental y todo eso. Entonces acá está el tronco celíaco, que te da la hepática común, la esplénica, y que te da la mesentérica. Así como hay arterias, tenemos normalmente las irrigaciones también que deberían ser las venas, es la drenaje. Por cada arteria normalmente debe haber 2 venas. Eso es lo común. Y así, y las venas tienen el nombre normal también de las arterias que acompañan. Por lo menos si son las gástricas, va a haber venas gástricas derechas. Si la gástrica izquierda, va a haber venas gástricas izquierdas. Si va a haber a este nivel de curvatura mayor, ¿qué me va a dar? Me va a dar la gastromental o gastropiploica derecha, la gastropiploica izquierda, me va a dar también la vena esplénica, ¿ya? Y todo esto me va a confluir a dónde, me va a la mesentérica superior, que va a lugar después a dónde, a la vena porta. ¿Listo? Este es el sistema de drenaje. Y hay que saberlo por cuanto las arterias normalmente son centrífugas, es decir, eliminan la sangre del corazón al exterior, mientras que las venas son centrífugas, van hacia el corazón, excepción de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares en realidad traen sangre venosa, no a sangre arterial. Y el drenaje linfático nos interesaría por cuanto vamos a tener una cápita que indica sobre ese cáncer. Y en el cáncer nosotros tenemos que saber no solamente qué es lo que resecamos, o sea, la tuberectomía, sino también debemos saber qué es lo que queda después de. Y para eso, en cáncer nosotros hablamos de estadiar, y vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el drenaje linfático, lo que me interesa es que sepan que existe un drenaje linfático importante a nivel de epicardias. Un drenaje linfático a través de la curvatura menor, y un drenaje linfático a través de la curvatura mayor con el alto. Entonces, estos son los que me interesan como cadenas ganglionares, porque estas son las que me van a dar las metástasis. Y dependiendo de la cantidad de ganglios tomados, es que nosotros vamos a poder diferenciar en qué estadio del cáncer estamos. Es lo que se llama el estadiar. ¿Ya? Esta es la más interesante de la película. Este es un poco más centrado en lo que les voy a decir. Vamos ahora con la irrigación del estómago. La irrigación del estómago, la principal, va a estar a cargo de la arteria gástrica derecha o arteria epidúrica, gástrica izquierda o arteria coronaria estomática, gastroomental derecha o gastropiploica derecha, gastroomental izquierda o gastropiploica izquierda, de manera principal, y de manera accesoria por las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores
y por las arterias gástricas posteriores. Vamos a describir ahora cada una de ellas. Aquí tenemos entonces una imagen esquemática de la irrigación del estómago, mucho ojo. Prácticamente toda la irrigación principal del estómago nace a partir de este pequeño tronco arterial que se encuentra, que es la segunda rama de la aorta abdominal, que corresponde al tronco celíaco. El tronco celíaco o trípode de Haller posee tres ramas: una arteria esplénica, una gástrica izquierda o coronaria estomática, y tenemos una arteria hepática. Comencemos a describir primero la arteria coronaria estomática, que es la que tenemos ahí, o hacia la izquierda. Desde su origen se dirige hacia la izquierda, levanta el peritoneo y forma lo que se conoce como la hoz coronaria. Una vez que antes de llegar al estómago, emite un pequeño ramo, conocido como ramo hepático, el cual llega al ilio del hígado. Luego de eso, nuestra amiga la arteria coronaria estomática se acerca al cardias y emite a las arterias esófago-cardio-tuberositarias anteriores. No se asusten por el nombre, simplemente nos indica dónde está yendo: a la parte inferior del esófago, constituyendo de esta manera las arterias esofágicas inferiores, al cardias y a la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago. Finalmente, nuestra arteria coronaria estomática sigue el curso de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Y bueno, ahí la vamos a dejar en paz por el momento. Hasta ahora, ahí tenemos a la arteria coronaria estomática. Vamos a ver con la arteria hepática común. La arteria hepática común desde su origen se dirige transversalmente hacia la derecha, emite en su camino a la arteria gastroduodenal. Luego de que emite la arteria gastroduodenal, la arteria hepática común se convierte en arteria hepática propia. La primera rama, que va a la arteria hepática propia, corresponde a la arteria pilórica o arteria gástrica derecha. Recuerden que por acá tenemos a la gástrica izquierda, la arteria pilórica corresponde a la arteria gástrica derecha. Entonces, la arteria gástrica derecha se acerca al píloro, sigue el mismo trayecto de la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. De esta manera, forman el arco arterial de la curvatura menor del estómago. Si les preguntan cómo está formado el arco arterial de la curvatura menor del estómago, se forma por la anastomosis de la arteria gástrica derecha con la arteria gástrica izquierda. Luego, ¿qué encontramos? La última rama que da el tronco celíaco corresponde a la arteria esplénica o arteria lienal. La característica en la práctica de esta arteria esplénica es que es muy sinuosa, describe bastantes curvas antes de llegar hacia el ilio del vaso. Este emite cierto número de ramas hacia arriba, conocidas como arterias esófago-cardio-tuberositarias posteriores o arterias gástricas posteriores. Estas arterias van a irrigar a la parte posterior del esófago, a la parte posterior del cardias y a la parte posterior de la tuberosidad mayor del estómago. Luego de eso, llega al ilio del vaso, donde se bifurca en una arteria polar superior y en una arteria polar inferior. A partir de la arteria polar inferior y de la polar superior, nacen los vasos gástricos cortos de Kürtel, ¿sí? Vasos gástricos cortos o vasos de Kürtel, que son pequeños vasos que están irrigando también a la parte posterior del cuerpo y la tuberosidad mayor del estómago. Ahora, a partir de la arteria polar inferior es que nace nuestra amiga la arteria gastropiploica izquierda. Ahora vamos por acá. A partir de la arteria gastroduodenal, una de las 4 ramas que va a nuestra arteria gastroduodenal corresponde a la arteria gastropiploica derecha, que también sigue la curvatura mayor del estómago. Ambas arterias se anastomosan y de esta manera forman el arco vascular de la curvatura mayor del estómago. Si les preguntan cómo se forma el arco vascular de la curvatura mayor del estómago, ya saben qué responder: por la anastomosis de las arterias gastropiploica derecha e izquierda o gastroaumentales derecha e izquierda, a la altura de la curvatura mayor del estómago. Y de esa manera hemos terminado con la irrigación de este órgano. Muy sencilla. Vamos ahora con el drenaje venoso. Las venas siguen el mismo trayecto de las arterias y prácticamente tienen el mismo nombre. Tenemos por acá arriba a la vena coronaria estomática, también conocida como vena gástrica izquierda. Esta de aquí desemboca junto con las venas esofágicas inferiores, desemboca directamente en la vena porta. Lo mismo lo hace la vena pilórica o vena gástrica derecha, que sigue la curvatura menor del estómago y desemboca en la cara anterior de la vena porta. Luego tenemos a las venas gastropiploicas. Tenemos a la vena gastropiploica derecha por acá, y tenemos a la vena gastropiploica izquierda por acá. Ambas tienen
desembocan de manera distinta. La vena gastroepiploica izquierda termina en la vena esplénica, aquí lo podemos observar, mientras que la vena gastroepiploica derecha va a terminar a la altura de la vena mesentérica superior. Muy importante ese detalle. La vena gastroepiploica derecha termina en la vena mesentérica superior. Y aquí podemos observar que la vena esplénica se une junto con la vena mesentérica inferior y forma el tronco esplenomisentérico. Este tronco esplenomisentérico se une con la vena mesentérica superior y de esta manera se forma la famosa vena porta. Si les preguntan cómo se forma la vena porta, se forma por la confluencia del tronco esplenomisentérico con la vena mesentérica superior. ¿Y cómo está formado el tronco esplenomisentérico? Por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Sencillo. Vamos ahora con el drenaje linfático. Este drenaje linfático, el conocimiento de los nódulos linfáticos del estómago es de gran importancia para la cirugía oncológica. Los vasos linfáticos del estómago nacen a nivel de su submucosa y siguen distintos trayectos dependiendo a qué grupo de nódulos linfáticos se dirigen. Aquí he hecho de nuevo otra imagen esquemática, espero que les guste, y esto dice así. Por ahí tenemos al estómago, tenemos por acá al vaso, páncreas, tronco celíaco, estos son los pilares del diafragma, tenemos hígado, vesícula biliar, conducto hepático derecho e izquierdo, conducto colédoco. Ok, entonces, todos los vasos linfáticos que nacen a partir de esta región se los conoce como los vasos linfáticos de la curvatura menor del estómago, que, bueno, literalmente están drenando la linfa de los 2/3 mediales de la porción vertical del estómago. Los 2/3 mediales de la porción vertical del estómago y una pequeña parte del píloro. Todos los vasos linfáticos que nacen a este nivel van a terminar en los nódulos gástricos derechos. ¿Sí? Nódulos gástricos derechos. Estos nódulos gástricos derechos se agrupan, o bueno, se reparten en 3 grupos, de hecho. Tenemos primero la cadena coronaria estomática, cadena coronaria estomática de Junio y de Lamar, los cuales van a seguir el trayecto de la arteria coronaria estomática. Luego tenemos a los nódulos gástricos superiores, los cuales van a formar un anillo linfático alrededor del cardias. Todos estos nódulos gástricos superiores que se encuentran por delante del cardias se llaman nódulos precardiales, y los que se encuentran por detrás del cardias se llaman nódulos retrocardiales. Y ahí vemos cómo forman este anillo linfático alrededor del cardias. Y finalmente, el último grupo de estos nódulos gástricos derechos, tenemos a los nódulos de la curvatura menor del estómago, los cuales están siguiendo literalmente a la curvatura menor del estómago. Entonces, les repito esa parte. Toda esta zona que está aquí, que corresponde a los 2/3 mediales de la porción vertical y una pequeña porción del píloro del estómago, corresponde a los vasos linfáticos de la curvatura menor del estómago, los cuales van a terminar en los nódulos gástricos derechos. Estos nódulos gástricos derechos se agrupan de a 3. Tenemos los nódulos de la cadena coronaria estomática, tenemos los nódulos gástricos superiores y los nódulos de la curvatura menor. Sencillo. La siguiente zona, bueno, la linfa tiene este recorrido, va por los nódulos de la curvatura menor, pasa por los nódulos cardiales y finaliza en los nódulos de la cadena coronaria estomática. Ahora, ahí he dibujado la arteria esplénica y eso nos lleva a la siguiente zona. Tenemos ahora los vasos linfáticos de la curvatura mayor del estómago. Todos esos vasos linfáticos que nacen a partir del vértice del fondo hasta la parte media de la curvatura mayor del estómago van a terminar en los nódulos esplénicos y nódulos gastromentales izquierdos. Aquí tenemos a los nódulos gastromentales izquierdos, por acá tenemos a los nódulos esplénicos, unos se encuentran a la altura del píleo del vaso, otros se encuentran a lo largo de la arteria esplénica. El recorrido que sigue la linfa es así, a partir de los nódulos gastromentales se dirige hacia los nódulos esplénicos, de esta manera. ¿Sí ven? De los nódulos gastromentales se dirige hacia los nódulos esplénicos y siguen el trayecto de la arteria esplénica. Finalmente, tenemos el resto de lo que nos queda del estómago. Toda esta parte de aquí, todos estos vasos linfáticos que nacen de esta zona se les conoce como los vasos linfáticos de la curvatura mayor del estómago. Van a terminar sucesivamente en los nódulos gastromentales derechos, van a terminar también en los nódulos pilóricos, que se agrupan de a 3 también. Todos aquellos nódulos que se encuentran por debajo del píloro se llaman nódulos subpilóricos. Los que se encuentran por detrás del píloro se llaman nódulos retropilóricos y los que se encuentran por encima del píloro se llaman nódulos suprapilóricos. La linfa va de esta manera, de
subpilóricos, a los retropilóricos y a los suprapilóricos. La linfa recorrida este territorio, luego de llegar a los nódulos suprapilóricos, va a terminar en este nódulo aquí muy importante, en el nódulo pancreático superior derecho. ¿Sí? Nódulo pancreático superior derecho. Y bueno, finalmente, toda la linfa recogida de todo este territorio tiene como fin común desembocar en los nódulos celíacos, que se encuentran justo por debajo del tronco celíaco. Ahí lo tenemos. Y esta es todas las zonas y las vías de drenaje linfático del estómago con sus límites correspondientes. Vamos ahora con inervación. La inervación del estómago es tanto simpática como parasimpática. La inervación parasimpática proviene de ambos nervios vagos, mientras que la inervación simpática proviene de la cadena simpática, la cual forma el plexo celíaco. Ok, entonces no tenemos una imagen esquemática. Tenemos por acá el vaso, tenemos acá el diafragma con sus tres hiatos, el hiato de la vena cava inferior, que bueno, recordemos que por aquí aparte de la vena inferior también pasa el nervio fónico derecho. Aquí tenemos la desembocadura de las venas suprahepáticas, tenemos por acá el hiato esofágico y por acá el hiato aórtico. Este de acá se encuentra a nivel de T8, a nivel de T10 y a nivel de T12. Tenemos por acá el hígado y la vesícula biliar, obviamente el hígado está incompleto. Tenemos por acá el aumento menor, el páncreas, la aorta, con nuestro tronco celíaco. Tenemos aquí la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática, arteria esplénica y arteria hepática común. Comencemos hablando entonces primero del nervio vago izquierdo. El nervio vago izquierdo desciende por la cara anterior del esófago con el nombre de tronco vagal anterior, atraviesa el hiato esofágico y llega a la cara anterior del cardias, donde da sus dos ramos terminales. El primero corresponde al ramo hepático. El ramo hepático del nervio vago izquierdo se dirige hacia el ilio del hígado, caminando o atravesando el aumento menor. Antes de penetrar en el ilio del hígado, emite un pequeño... Para recordar el nervio vago izquierdo anterior y derecho es posterior. Biológicamente, antes de que rote el estómago, el nervio vago derecho es anterior y el izquierdo es posterior. Cuando rota el estómago, a su posición final, es que se hace el izquierdo anterior y el derecho posterior. Y esto va a tener implicancias importantes porque después de la explicación van a ver de que en cierta temporada, en la época de los 60, donde la gente se moría más por una úlcera gástrica sangrante, perforada, que por un cáncer. Hoy en día, en aquel entonces, pues el nivel de vida estaba aproximadamente en vida entre 60 años, ¿no? 50 60. Hoy en día el promedio de vida ha crecido, por lo tanto estaba entre los 75 a 80 para lo que es hombres, ¿no? Mujeres 10 años menos, más o menos. Entonces van a saber de que dentro de la historia de la evolución quirúrgica esto fue importante y no se tomó en cuenta, lo que generó que alguna cirugía fracasara porque se había olvidado de la ubicación anatómica del nervio vago derecho, ¿no? Y lo voy a explicar por qué. Órgano duodeno pilórico, el cual va a inervar tanto a la primera porción del duodeno como al píloro. El otro ramo que tenemos son los ramos gástricos, los cuales siguen la curvatura menor del estómago. Estos ramos gástricos se clasifican en dos grupos: ramos gástricos superiores, los cuales van a estar inervando tanto la cara anterior del cardias como del fondo gástrico, y los gástricos inferiores van a estar inervando la cara anterior del cuerpo del estómago. De estos ramos gástricos, uno muy voluminoso y bien largo, que termina a 8 centímetros por detrás del píloro, toma el nombre del nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago. Muy importante, también conocido como ramo gástrico anterior. ¿Sí? Nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago o ramo gástrico anterior. Es el más voluminoso de todos los ramos gástricos del nervio vago izquierdo. Es un cuanto al vago izquierdo o tronco vagal anterior. Vamos a ver con el vago derecho. De igual manera, nuestro vago derecho, dibujado con línea de puntos ahora, desciende por la cara posterior del esófago con el nombre de tronco vagal posterior. Al llegar atraviesa por el hiato esofágico también, obviamente hacia posterior, llega a la cara posterior del cardias
y da sus dos ramos terminales. El primero corresponde al ramo gástrico. De igual manera como el nervio vago izquierdo, este nervio vago derecho también tiene sus ramos gástricos, y de todos ellos el más voluminoso se llama ramo gástrico posterior o nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago. Este nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago es el que en cirugía y en nomenclatura antigua sobre todo, es el que le llamaban el nervio asesino del atria o nervio criminal de Gracili. ¿Por qué? En pacientes, por ejemplo, con úlcera pérfida, le solían realizar una vagotomía en la extracción del nervio vago, pero debido a que se encuentra por detrás, estaba como que escondido, lo dejaban ahí y no lo sacaban, se olvidaban de él, y bueno, el problema no se terminaba de resolver y el paciente terminaba muriendo, porque se habían olvidado de este nervio vago que viajaba por posterior. Por eso le llaman nervio asesino del atria o criminal de Gracili. El otro ramo que va a dar nuestro nervio vago derecho va a ser el ramo celiaco. Para eso, aquí acabo de dibujar a nuestros ganglios semilunares o ganglios celíacos. Tenemos aquí el ganglio semilunar derecho y el ganglio semilunar izquierdo. Estos ganglios semilunares tienen dos cuernos. Tienen un cuerno medial, que están aquí, y tienen un cuerno lateral. Tomen eso muy en cuenta. Entonces, nuestro nervio vago derecho emite el ramo... Hacemos desaparecer el hígado y hemos dibujado aquí a nuestro nervio esplácnico torácico mayor. Muy importante esta parte. Estamos hablando de cómo se forma la parte simpática de la inervación del estómago. Les he mencionado que la parte simpática va a estar a cargo de la cadena simpática que forma el plexo celíaco. Este plexo celíaco va a estar formado por los ganglios semilunares y los nervios esplácnicos torácicos mayores. Estos nervios esplácnicos torácicos mayores nacen a nivel de la médula espinal, que corresponde a T5, T6, T7, T8 y T9. ¿Sí? Mucho ojo con ese detalle. La inervación simpática del estómago corresponde a los segmentos de la columna que se encuentran entre T5 y T9. De esta manera, forman el nervio esplácnico torácico mayor, el cual atraviesa el diafragma y se une al cuerno lateral del ganglio semilunar derecho. Lo mismo sucede al otro lado. Ahí tenemos el ramo celíaco del nervio vago, que se une en cambio por el cuerno medial. Este es el cuerno lateral y este es el cuerno medial. El ramo celíaco del nervio vago derecho se une al cuerno medial del ganglio semilunar derecho. Y de esta manera se forma este pequeño asa, conocido como asa memorable de Reisman. Si les preguntan cómo se forma el asa memorable de Reisman, se forma por la llegada del ramo celíaco del nervio vago derecho al cuerno medial del ganglio semilunar derecho y por la llegada del nervio esplácnico torácico mayor al cuerno lateral del mismo ganglio semilunar derecho. Ahora, sucede lo mismo en el otro lado. Pero este ramo celíaco, en el 90% de los casos, únicamente llega al ganglio semilunar derecho. En el otro 10% de los casos, emite dos ramas, una para el ganglio semilunar derecho y otra para el ganglio semilunar izquierdo. De esta manera, si es que el ramo celíaco también se dirige hacia el ganglio semilunar izquierdo, forma otro asa, la que está aquí, que se la conoce como el asa de Leibniz-Lawrence. Muy importante. Y por ahí tenemos nuestro nervio frénico derecho, que llega por la concavidad del ganglio semilunar derecho. Yo sé que es como que un pequeño trabalenguas. Si quieren comprender más esta parte, pueden ver el vídeo del plexo celíaco o plexo solar, que dediqué un vídeo completo únicamente a ese tema. Entonces, a partir de este plexo celíaco, nacen otros subplexos que siguen el trayecto de las arterias que nacen a partir del tronco celíaco y forman el nombre de la arteria a la que siguen. Es decir, esta es la arteria coronaria estomática o gástrica izquierda. Entonces se va a formar el plexo coronario estomático o plexo gástrico izquierdo. Estos plexos son netamente simpáticos. Recuerden que la porción parasimpática, ya la describimos, está únicamente a cargo del nervio vago, mientras que la parte simpática está a cargo del plexo celíaco con sus subplexos, los cuales están formados por los ganglios celíacos y los nervios esplácnicos torácicos mayores. Bueno, pues tenemos entonces al plexo simpático, que sería la arteria coronaria estomática, que es el plexo coronario estomático. Por acá tenemos a la arteria hepática común, tenemos aquí a la arteria gastroduodenal. Después de que la arteria hepática común da la arteria gastroduodenal, se convierte en la arteria hepática propia, y la primera rama que da es la arteria pilórica o gástrica derecha. Tenemos ahí el mismo plexo. Tenemos el plexo hepático, plexo pilórico, lo pueden llamar, o plexo gástrico
derecho. Ambos plexos, como ustedes pueden observar, se encuentran a la altura de la curvatura menor del estómago. Por acá seguimos a la arteria gastroduodenal, la cual se dirige por detrás de la primera porción del duodeno. Y bueno, tenemos ahí el plexo también, el plexo gastroduodenal. A partir de esta arteria gastroduodenal nace la arteria gastroepiploica derecha. Ahí la tenemos. Y se forma de esta manera el plexo gastroepiploico derecho. Se dice que este plexo gastroepiploico derecho únicamente es un plexo vascular y no va a terminar en la mucosa, ni en la submucosa, ni en la muscular del estómago. Por acá tenemos la arteria esplénica, tenemos de igual manera el plexo esplénico. A partir de la arteria polar inferior de la arteria esplénica es que nace la arteria gastromental izquierda, ahí la tenemos, y se forma también el plexo gastromental izquierdo. De esta manera ya hemos construido, por así decirlo, la parte simpática del estómago. Seguimos con inervación del estómago. Podemos decir dos cosas en resumen acerca de la inervación. Primero, que el sistema nervioso simpático a la altura del estómago va a tener, primero con el sistema nervioso parasimpático, va a tener la función de promover la motilidad y la secreción gastrointestinal. ¿Sí? Va a promover la secreción gastrointestinal y va a relajar el esfínter pilórico. Mientras que el sistema nervioso simpático hace lo contrario, detiene la secreción, detiene la motilidad y contrae el esfínter del pilo. Mucho ojo con ese detalle. ¿Qué más podemos decir? En resumen, que el estómago recibe inervación simpática proveniente de los niveles T5 y T9 de la médula espinal, los cuales dan origen al nervio clásico torácico mayor. Ya lo expliqué, está por acá. Estos nervios espinales torácicos llegan a los ganglios ciliares, ¿verdad? Y bueno, la inervación parasimpática en cambio va a estar a cargo de ambos nervios vagos, tanto derecho como izquierdo. Como ustedes pueden observar, todos estos nervios aquí, esta telaraña de nervios, para poder facilitar su estudio se los agrupa de tres. El estómago posee tres pedículos nerviosos. El primero, el pedículo de la curvatura menor, el cual va a estar representado por los ramos gástricos del nervio vago derecho, el ramo gástrico del nervio vago izquierdo, que es el que ven aquí, y el plexo coronario estomático. Esto corresponde al pedículo nervioso de la curvatura menor del estómago. Luego tenemos un pedículo de la curvatura mayor del estómago. El pedículo de la curvatura mayor del estómago va a estar a cargo de los plexos gastromentales o gastroepiploicos derecho e izquierdo. Y el último pedículo es el pedículo suprapilórico o duodeno pilórico, el cual va a estar a cargo del ramo pilórico que proviene del ramo hepático que proviene del lado izquierdo, y aparte de eso, al plexo pilórico o plexo gástrico derecho, que acompaña a la arteria pilórica. De esa manera tenemos ya en resumen puesto los tres plexos del estómago. Una vez que todos estos nervios han llegado al estómago, atraviesan sucesivamente la serosa, la muscular y la submucosa y forman dos plexos. El primero, el plexo mientérico de Auerbach, el cual va a estar inervando a todas las fibras musculares, tanto orientalizas, tanto longitudinales, circulares como oblicuas. Y luego tenemos el plexo submucoso de Meissner, encargado de la secreción. El de Auerbach se encarga de la motilidad y el de Meissner se encarga de la secreción. Y bueno, hasta ahí entonces con la inervación del estómago. Vamos a ir con la última parte, constitución anatómica, yendo de superficie a profundidad. El estómago posee cuatro capas: una serosa, una muscular, y una submucosa y una mucosa. Como estamos hablando de la serosa, y lo podemos observar histológicamente, una serosa, el peritoneo, va a estar formado por tejido conectivo y un mesotelio. Su porción mesotelial es su porción secretora encargada de la producción del líquido peritoneal. Entonces, como ya lo he mencionado, el peritoneo, el estómago está formado casi en su totalidad por peritoneo, excepto en su parte posterior superior de la tuberosidad o el fondo gástrico. Aparte de eso, el peritoneo gástrico tiene ciertas dependencias, que son los omentos y sus ligamentos, el omento menor, el omento medio, el omento mayor y el ligamento gastrofrénico. Vamos a ver con la muscular. El estómago posee tres capas musculares. La primera es la capa longitudinal, la más externa. La capa media es la capa circular y la capa interna, la más profunda, es la oblicua, la cual es la capa más incompleta, por así decirlo, ya que no forma por completo el estómago. Otro detalle muy importante, las fibras longitudinales se concentran a la altura de la curvatura menor del estómago, formando lo que se conoce como la corbata suiza.
Otro detalle importante, las fibras circulares en este caso, a nivel del píloro, como ya lo venía mencionando, se agrupan y forman el esfínter pilórico. En cuanto a la submucosa y a la mucosa del estómago, la submucosa del estómago va a ser rica en vasos linfáticos y en vasos sanguíneos. ¿Sí? Es hasta aquí donde van a llegar todos los vasos que mencioné en indagación. En cuanto a la mucosa, eso aquí ya desde el punto de vista histofisiológico. La mucosa del estómago va a estar tapizada con un epitelio cilíndrico simple, donde vamos a encontrar varios tipos de células. Células de recubrimiento de la superficie, células regenerativas, células de la mucosa del cuello, células oxínticas, células principales y células enteroendógenas. Las células de recubrimiento de superficie, estas que están aquí, las que están en la parte más superficial de las glándulas gástricas, son las encargadas de producir un moco visible, un moco que tiene una función gastroprotectora para así evitar la lesión y la autodigestión de la mucosa gástrica, ya que como sabemos, dentro del estómago se produce ácido clorhídrico. Luego tenemos a las células regenerativas, que son prácticamente las células madre, que son las que se van a diferenciar en todos estos tipos de células que tenemos acá abajo. Tenemos las células de la mucosa del cuello, las cuales bajo estimulación vagal, por estimulación del nervio vago, van a producir mucina, el cual al entrar en contacto con agua se hidrata y forma moco. Luego tenemos las células principales, también conocidas como adenomorfas o sinógenas, son las encargadas de producir el pepsinógeno. El pepsinógeno, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, forma la pepsina, que es una potente enzima proteolítica. Luego tenemos las células oxínticas o células parietales, encargadas de la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. El factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B12. En caso de que exista alguna enfermedad que ataque específicamente a estas células parietales, va a existir un déficit de factor intrínseco y va a terminar en una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Finalmente tenemos a las células enteroendógenas, que son las responsables de la producción de hormonas o neurohormonas, por así decirlo, como es el caso de la gastrina, la colecistocinina, la serotonina, la grelina, la secretina y la morfina. Aquí únicamente las estoy mencionando, ya que la descripción de ellas se las estudia en fisiología y en histología. Como último detalle, la mucosa en cuanto adicional, que posee su propio muscular, que se llama muscularis mucosae o muscular de la mucosa, que tiene dos túnicas, una interna o circular y una externa o longitudinal. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de estómago, sé que ha sido bastante largo, lo he tratado de resumir. Si tienen alguna pregunta, la pueden. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que más o menos tiene que ver con esto. Supongo que no habrá dudas, ¿no? Al respecto. Como en mi casa, como chiste de conversación. Quiero que continuamos con la parte que nos interesa, lo que es el estómago, lo más importante, específicamente hablando de el cáncer de estómago, NM de estómago. Y cuando nosotros decimos pues NM de estómago, ya sabemos de que es importante precisamente a nivel de lo que tienen que ser las mucosas, los vasos linfáticos y todo el sistema de drenaje que sea a nivel común de nosotros. Ya hemos indicado que nos toca para nosotros una cosa mucho celosa y nosotros al hablar de cáncer gástrico, de estómago, tenemos que hablar de factores de riesgo. Factores de riesgo, como la definición lo dice, es todo aquello que podría afectar la probabilidad de llegar a tener cierta enfermedad. Es todo lo que suma para que nosotros podamos tener una patología. Y cuando hablamos de factores de riesgo, entonces vamos a saber qué tiene que ver con esto. Es 2 veces más frecuente en varones, definitivamente. ¿Ya? Entonces son los hombres los que se van a morir más por cáncer que las mujeres. ¿Se debe a qué? Se debe a una infección por Helicobacter pylori, más o menos el 50%. Pero una cepa, las cepas son especiales, no cualquier Helicobacter pylori. Y esto sí es una matanza de risa, porque la cepa es pro, cara y vaca, ¿no? Entonces si quieres una memotecna, la suma, la inviertes y ya tienes todo. Es parte del examen, es una pregunta fija. Así que el Helicobacter pylori, ¿qué cepa? Ahí está, la vaca, la cara. ¿Te acuerdas de eso?
¿Qué otra cosa te da la gastritis crónica? Entonces, todos aquellos que tienen endoscopía y sale de gastritis crónica tienen un factor de riesgo para que terminen haciendo cáncer gástrico. ¿Qué otra cosa? Anemia perniciosa, ¿no? La deficiencia de vitamina B12, la deficiencia de la absorción de vitamina B12. Es decir, que no haya la extracción intrínseco y por ello haya disminución de la absorción. Metaplasia intestinal. ¿Qué debería ser una metaplasia intestinal? Una metaplasia es una alteración a nivel celular que embarga desde displasia que empieza hasta anaplasia. Entonces la metaplasia es una transformación del tejido a otro. Y en este caso va a ser la antesala a lo que debería ser la neoplasia o la anaplasia, ¿no? Entonces también los pólipos intestinales. En su origen los pólipos, como cualquier cosa, salen a ser benignos. Los pólipos normalmente en su origen son benignos. Dependiendo del pólipo de qué naturaleza sea, en el tiempo se van a degenerar. Dependiendo de qué naturaleza sea, van a tener un tiempo determinado. ¿Ya? Normalmente se miden por tamaños. Por ejemplo, la vesícula. Cuando tú encuentras un pólipo vesicular, no encuentras piedra, no encuentras otra causa, se debe operar, se debe extraer la vesícula. ¿Ustedes qué piensan? Sí, no. ¿Quién me dice si levante la mano? Levante la mano. Ya, si no levanto la mano, supone que es no. Ya pues, piensen un poco, tomen gaseoso que sea. Si estoy diciendo que el pólipo se va a neoformar, va a ser un cáncer en el futuro, ¿se debe operar o no se debe operar? ¿Lo vas a operar cuando sea cáncer o lo vas a operar cuando sea pre? Más que dije que operarlo antes, ¿no? Obvio. Entonces, ¿de qué conoce el caballo blanco San Martín? Qué pregunta tan difícil. Entonces estoy diciendo que si es un pólipo intestinal debe ser extirpado. Y el cáncer de la vesícula tiene que ver con el tamaño. Si este pólipo tiene aproximadamente 10 milímetros, es decir, un centímetro, ya tiene alta probabilidad de que sea cancerígeno, en este caso que sea una neoplasia maligna. Ya no solamente se trata de pólipo. Infecciones por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, citoplasma, poliposis intestinal, que es lo mismo que la pólipo. Si un pólipo lo tiene que extirpar, poliposis intestinal también. Pero que no te salga todo el intestino, pero hay enfermedades que no te van a permitir hacer eso. Consumo de cigarrillos, los grandes fumadores. ¿Quiénes más? Los que tienen consumo de alimentos salados y amados. En una etapa de los años 60 aproximadamente, Japón estaba alto en la esfera de lo que vendría a ser la muerte por cáncer. El cáncer gástrico en Japón ha sido altamente estudiado precisamente porque gran parte de su población tenía cáncer gástrico. Y ellos determinaron que una de las razones precisamente era el tipo alimentario, ¿no? La comida. ¿Y qué tipo de comida tenían ellos? Pues ellos se nutren precisamente de la variedad, de la fauna, en este caso del mar. Los pescados, pues ellos les ponían sal para que se conserven en el tiempo. Entonces las comidas saladas, altamente saladas, eran una causa. Lo otro es que ellos normalmente no los fríen, sino los ahuman. Y entonces son las famosas parrilladas, ¿no? Las que a nosotros nos gustan. Vas al Norte y Rock y pides tu perrillada y ahí está tu perrillada. Qué rico, pero estás tú comiéndote los nitritos y esos nitritos van a terminar tarde o temprano dándote un factor de cáncer. Entonces, a lo que le gusta, ya saben, no comen. Entonces, volviendo al tema de Japón comenzó a tener la idea de que necesitaba diagnosticar tempranamente el cáncer gástrico. Entonces ellos optaron por una opción de salud pública de tomarle radiografía a todo el mundo. Claro, comenzaron a tomar radiografía a todo el mundo, comenzaron a identificar el cáncer gástrico en forma avanzada, pero se dieron dos noticias. Primero, que los irradiaban a todos, tengan o no tengan, los irradiaban a todos. Todos pasaban por rayos X, así que los irradiaban a todos, lo cual facilitaría que para mañana pasado sea un factor de cáncer, también la irradiación. ¿Bien? Y lo otro es que se dieron cuenta de que cuando encontraban los resultados era que el cáncer era avanzado, por lo tanto no les interesaba ya desde vista de prevención los resultados.
Entonces comenzó a tener en boga la endoscopía. Le comenzaron a meter tubo a todo. Y es política de Japón que precisamente se llevó a diagnosticar el cáncer gástrico temprano, que tiene una mayor probabilidad de vida después del tratamiento, ¿no? Lo que vendría a ser la supervivencia a 5 años, precisamente porque ellos cambiaron su política. Ya no se irradiaban de tomar radiografías a todo el mundo le metía el tubo, que era mucho menos invasivo, pero era el más específico y el más confiable para el diagnóstico en sí. Entonces ellos comenzaron a reducir sus tasas de cáncer gástrico. Como anécdota, ciertos japoneses se fueron a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos se dieron cuenta de que en primer lugar ellos eran más altos que la raza original. Segundo, se dieron cuenta de que no se morían por cáncer gástrico como se morían en Japón. Tercero, se dieron cuenta de que el oriental, que pasaba a ser occidental, había cambiado su estilo de vida. Entonces el estilo de vida fue un factor determinante para poder decir de que estaba relacionado con el cáncer gástrico y tenía que ver con los alimentos salados y ahumados. ¿Ya? Más o menos dentro de todos los estudios que se van uno recopilando. Entonces cuando hablamos de factores de riesgo puede ser cualquier evento que puede estar en su examen. Y entonces volvemos al tipo. Dentro de los cánceres, el tipo más común es el adenocarcinoma, adenosea. Y el adenocarcinoma tiene dos tipos de diferenciación histológica, difuso e intestinal. En difuso está con una gastritis sin atrofia, es una inflamación de la mucosa gástrica. Se da en mujeres jóvenes y con antecedentes familiares. O sea, acá la herencia es importantísima. Mientras que en el tipo intestinal, que es la más agresiva, tienes una gastritis crónica que pasa a ser una displasia, como les decía, una transformación celular, se da en varones y mayores de 50 años. ¿Qué tiene que ver el Helicobacter pylori en todo este asunto? Por fisiopatología sabemos que el Helicobacter pylori va a tener una ureasa B producido. Entonces es por esta ureasa B que produce el HP que comienza a ver todo el ciclo de inflamación crónica en la mucosa, eliminando el ciclo cistenasa, la interleuquina 1B, la interleuquina 8 y los factores de necrosis tumoral. Todo este círculo vicioso me va a dar una inflamación crónica que tarde o temprano me va a dar una displasia y esta displasia me va a llegar a una anaplasia que es el amigo íntimo del cáncer. ¿Ya? Así es la explicación. ¿Entendéis? La ureasa B. Entonces, lo que decía, ¿cuál es lo más importante en cuanto al cáncer gástrico? Que su diagnóstico sea precoz. Es lo más importante. Mientras más precoz sea, tenemos mayores probabilidades de tratamiento y mayores probabilidades de sobrevida después del tratamiento. Más tardío es accionista de canal 2. ¿Cómo es eso? Frecuencia latina va para arriba, ¿no? Definitivamente, porque no hay otro. ¿Y quiénes son tan tardíos? Está determinado que tan tardío es quienes tienen un estadiaje con estadio 4. Entonces los estadios 4 son frecuencia latina va para arriba, definitivamente. No hay más que hacer. Pero como si damos cuenta de qué es lo que nos interesa. Primero, la historia clínica. De cajón, hábitos alimenticios, consumo de cigarro, alcohol y pérdida de peso. No hay un cáncer en donde tú empieces a engordar. En ningún cáncer empiezas a engordar. En todos los cánceres tú comienzas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene que alimentarse de no solamente de la glucosa, también de las proteínas. Y es por eso que normalmente cuando estos pacientes en estadio 4, uno dice, bueno, pero le podemos, no comen por X motivo, nada, le podemos poner NPT, claro, pero el NPT del 100%, el 80% está libre del cáncer y el 20% está libre de la persona. Entonces, a la final estás alimentando el cáncer y tarde o temprano se va a morir. Gaste lo que gastes. Definitivamente es así la historia. Cuando no sabes estadísticas ya evitan hacer gastos innecesarios, no porque no lo merezcan,
sino porque no va a cambiar el estadística. No va a cambiar el sistema. Así es. Entonces, la historia clínica nos interesa hábitos alimenticios, cigarro, alcohol y pérdida de peso. Pérdida de peso sobre todo cuando tienes una pérdida aguda dentro de los primeros meses o una pérdida crónica dentro de los 6 primeros meses. Los últimos 6 meses te va a dar. Si es una pérdida aguda dentro de los 15 a 30 días, ya estás pensando en que hay algo. ¿Ya? Porque no, pero es que me he puesto a dieta y entonces mi entrenador me ha dicho que voy a bajar. Si no es el caso, es simplemente por alguna enfermedad. En la evaluación física va a haber siempre dolor epigastral. Esto es característico. Puede acompañarse el ardor y puede acompañarse el sangrado. ¿Por qué el ardor? Porque va a haber una hiperproducción de ácido clorhídrico. Va a haber una hiperproducción de ácido clorhídrico y a la vez va a haber una disminución del glucinógeno y por lo tanto va a haber una disminución de la barrera que va a protegernos contra la acción del ácido clorhídrico. Como eso que se produce el sangrado. No solamente el sangrado de la mucosa gástrica, sino también se acompaña a veces cuando ya está muy agastado de las varices estrofágicas y el sangrado viene por ahí. ¿Ya? Recalcarle nuevamente la pérdida de peso. La pérdida de peso porque comienzan a comer menos, anorexia y hay vómitos recurrentes. Entonces, persona que comienza a bajar de peso tiene menos apetito y encima los que comen o vomitan, lo más probable es que tienen alguna obstrucción en alguna parte del sistema gastrointestinal. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan que evaluar. ¿Ya? ¿Qué le tiene que prestar atención a esta cruz? Paciente con dispepsia complicada, con tratamiento, si mejoría a los 6 meses, ¿no? Estos son los famosos gastroenterólogos, que se dicen que en HP te voy a dar tratamiento 1 o 2 meses, te cita interviar a su consultorio para ver cómo está el tratamiento y así se te acaba la plata a los 2 o 3 meses. Entonces cuando empiezan visítame el tercer cuarto mes ya no lo visitan porque no tienen plata y entonces se aburrieron y se fueron a otro. El otro empieza el nuevo sistema, no, este lo llevó mal el sistema y hace así, nuevamente 1, 2, 3 meses y así pasa tu historia de un médico a otro médico y nunca mejoras. Entonces una dispepsia es un trastorno de las grasas con tratamiento y que no mejora a los 6 meses, ojo, ¿ya? Métale en su tubo de frente, endoscopía. No lo dude en nada, métale en su tubo, de todas maneras. ¿Para qué? Para que puedan diagnosticar esto precozmente y no tardíamente. Pacientes con semipecia, con disfagia, dificultad para tragar, también, métale el tubo. Pacientes mayores de 55 años con dispepsia no complicada, también métele el tubo. ¿Ya? Y si es transforme, métele el dedo, pero no importa, métele algo, de todas maneras. Pero acá la cuestión es, métele el tubo. Con dispepsia tratadas y no 6 meses no mejora. Pacientes con dispepsia y dificultad para tragar, mayores de 55 con dispepsia, también métele el tubo. ¿Ya? Factores de riesgo. ¿Qué pruebas le puedes hacer? La relación peso-sinógeno 1 o 2, la cuantificación de gastrina, disminución de la grelina gérica, gastroquina 1, TKM1 y perfiles de microRNA, ya esta cuestión es carísimo. En realidad, todos estos exámenes de acá son caros. Los hacen laboratorios sofisticados y son caros. ¿Para qué me interesa todo esto? Para llegar a un punto final que se llama el estadiaje. El estadiaje es el estadio donde yo voy a determinar este cáncer está en tal estadio, necesita este tratamiento y veremos si vale la pena o no el tratamiento que se le propone. ¿Ya? Y entonces acá tenemos un cuadro donde yo le voy a preguntar en el estadio 4 cuáles son las opciones de tratamiento. Díganme 2. Tan. Listo, tan. No hay cura, chévere, ya te ganaste un punto. Y no te acuerdas de nada más, no importa, te quedas ahí ya, al menos 50%. ¿El tratamiento puede incluir cirugía? Sí. ¿Pero qué cirugía? Ya no es una cirugía, en este caso de salvación, es una cirugía paliativa, una cirugía para mejorar la calidad de vida si así lo merece. ¿Por qué? Porque en este estadio, aún cometiéndonos a una cirugía paliativa,
las probabilidades de tener una complicación son altísimas. Es decir, ya no se mueren por el cáncer en 1, 2, 3, 4, 5 meses. Se van a morir por la complicación quirúrgica en una semana o en unos días. Entonces, el versus es lo que tú tienes que estimar como cirujano. No, pero es que me ha dicho que lo vamos a operar en la clínica. No seas desgraciado, ¿no? Deja ni siquiera para el cajón, ya, no te pases. No te vas a operar en la clínica, le vas a dejar bicho y encima no vas a poder enterrar al hombre. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? Hay tratamientos, en este caso, con radioterapia, con quimioterapia, con inmunomodulación, ¿no? Pero esta inmunomodulación es cara y no la tenemos tampoco en nuestro medio. Normalmente se adquiere afuera. Y hoy en día que están con limitaciones, incluso de salud, de poder adquirir ciertas cosas, la mayoría de estos tratan de tener familiares afuera, o hay empresas negras, oscuras, que te lo traen con un precio exorbitante. El que tiene plata lo va a hacer y va a intentar hacer todo lo posible, porque realmente cuando la pelona venga y te diga que nos vamos, tú no te vas a querer ir, nadie se quiere ir, a pesar de que no, por favor, si me muero mañana, ya que ya viví, mañana te toca la pelona y no te quieres ir con la pelona, te quiero que un día más, no importa. Porque es así, nadie se quiere morir, ni a un enfermo. Y sabiendo que esa enfermedad pudo haber sido tratada en su momento y no lo hizo porque simplemente fue un testarudo o porque la familia no le interesó un poquito. Es la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a estos estadios, muchas veces con la dejadez. Ya tenemos de un estadio 0 hasta un estadio 4. Estas son las diferenciaciones, las definiciones, ¿ya? Pero lo más importante es este. Ese es lo que deben saber ustedes. Para que yo le pregunte el 3B, consta de T4A, T4B, T4C y una anterior. No hay C en primer lugar, así que lo descartas. Si es T4B, tiene que ver. Es la clasificación se llama T, ¿por qué? Tamaño, ¿qué más? Nódulo, ¿qué más? Ya, no es tamaño, es tumor. Tumor, nódulo, metástasis. Entonces, eso tiene que ver. Cuando dice T0 es tumor, in situ. Este es el que deberíamos nosotros detectar. ¿Ah? Localizado, ahí mismo, no se fue a ningún sitio. N0 es nódulo 0, no hay nódulo y no hay metástasis. Por lo tanto, entonces, el sistema venoso, arterial y linfático está tranquilamente sintomático. Por lo tanto, no hay una visita a distancia y no hay una metástasis. ¿Cuándo empieza a metastasiarse? Por el cerebro. En el 1B. No, firmes acá. ¿Dónde están las metástasis? Porque no tiene que ver. Así es. Porque la metástasis ya es frecuencia latina, va para arriba. Así es. Entonces tienes desde el 0, para que pienses, hasta el 4. Entonces, ¿dónde hay metástasis? Y bueno, entonces las otras no hay metástasis. Ya me gané que en todo el resto las M son 0. Es más fácil de aprender. ¿Dónde hay tumor? En el 1, tiene que haber tumor, por eso que es 1. Si no, no le pusieran 1. Si quieren en el 1 hay tumor. En el 3 hay tumor, también hay tumor. Entonces ya saben, T1 es en el 1 y T3 es en el 2. ¿Por qué? Porque el B ya tiene un tumor más grande. Entonces acá comienzas a tomar el 3, el 2 es T3, el 2 es T4 y ahí está. Y ahí comienzas tú a tener tu diferenciación. Son nódulos, sí, ¿dónde encuentro nódulos? En el 1A no encuentro nódulos. En el 1B ya encuentro nódulos. Entonces, para prácticas, en 0 no hay nada, es in situ. Y en 4 hay todo. Hay TNM, toditos. ¿Dónde encuentro nódulos? En nódulos, en tumor. ¿Dónde empieza a ser tumor? En T1. Pero ¿dónde encuentro nódulos? En T1B. Que vendría a ser un tumor 2, ¿no? ¿Y dónde hay metástasis? Solamente hay metástasis al final, cuando es chico. Nada más, listo, el resto juega.
20 preguntas. 10 preguntas de estas para que ustedes no se olviden. Claro, tú se las estoy regalando y ya le estoy contando cuáles son las preguntas. ¿Qué más quieren? Más fácil no puede ser. Y lo que decía, la cirugía va a tener solamente dos efectos. Un defecto definitivo, si que tiene una probabilidad alta de vida a los 5 años, o un efecto paliativo para mejorar su calidad de vida. ¿Cuándo mejora la calidad de vida? Por ejemplo, los pacientes que no tienen cómo alimentarse. Entonces le puedes hacer una eliminación, en este caso gastrointestinal. Extirpa parte del estómago, extirpas el estómago y le dejas el intestino para la absorción nutricional, para que siquiera tenga mejor calidad de vida para el momento de la muerte. ¿Qué va a durar? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? ¿Muérgano? ¿Cómo es eso? Muérgano, paliativo. Disculpa mi falta de conocimiento, pero el muérgano es paliativo. Vamos a ver. ¿No me parece? Yo he definido de otra cosa, vamos a ver. Ajá, me quieres engañar. La jalo. Quieres aprender al docente, ¿no? No, eso toma el Pisantorsen para su paliativo, para su metástasis. Muérgano significa persona santa y grosera. Acá dice que quiere que haga. Es inútil y anticuado. Muérgano. Muérgano. Está cambiando la palabra. Muérgano dice que no se Ya, entonces la idea de esto es que tenemos una cirugía que va a ser paliativa y otra cirugía que puede ser definitiva. La definitiva es que va a tener un pronóstico de vida para 5 años. Dependiendo del estadiaje, va a tener un mayor tiempo de sobrevivencia. Si tenemos un meteorito in situ, tiene un 95% de sobrevivencia a 5 años. O sea, es imposible que se muera o se metastice en el camino. Si tenemos entre 2 y 3, aproximadamente tenemos hasta un 75% de buenos resultados. Tenemos ya el 3, en este caso está más avanzado, y el 4 definitivamente frecuencia latina va para arriba, ¿no? Entonces, eso es. Yo tengo una particularidad que dentro de mi literatura que siempre empleo, tanto para lo que sea video, para lo que sea explicación de cosas por el estilo. Ven acá, hay la literatura. Entonces, quien quiera decir, el doctor está que me palea, me pasea, no le creo, será cierto. Bueno, acá está la literatura de la que se toma. Lo pueden ustedes verificar y leerlo las 50 hojas que están ahí. ¿Ya? Entonces, yo solamente se las he resumido en 3 cuadritos, suficiente. Y dentro de lo que nosotros hacemos, ¿qué proponemos? Si tienes un paciente que está ácido 0, 1, 2 y 3, están suficientemente saludables. ¿Por qué me llaman suficientemente saludables? Nosotros normalmente cuando hablamos de salud tenemos que ir con el estado nutricional. La gran mayoría de los médicos, la gran mayoría de ustedes en formación y en deformación no saben mucho de esta nutrición. Porque ese problema de nutrición es la nutricionista. Es la que tiene que hacer de comer, por eso nosotros escribimos, dale de comer, y su chapa de pero no saben lo que le está dando, y lo que le están dando es lo más adecuado. Entonces, en realidad, ustedes en algún momento de su pura formación, deberían tener una clase sobre nutrición. ¿Qué tipo de nutrición hay? Porque seguro que le apuesto que ustedes no saben qué es una nutrición integral. ¿Qué es una nutrición integral? ¿Que te entera? No. A nutrición, claro, pero si que vas a comer no te pasa. Es una nutrición integral. ¿Ah? ¿Perdón? Por la sonda nasogástrica. A ver, ¿quién más opina? ¿Qué es una nutrición integral? Mira, que tenga Carlos Barranco, deben saber si quiera. Si no, tiene la puerta abierta para que se retire como honores. ¿No?
nutrición enteral? Por vía oral. Nutrición enteral se refiere a que es un alimento enteral, en este caso, ¿qué es lo que utilizo? No es que esté entero ni nada por el estilo, sino lo que utiliza es el intestino, enteral, entérico, por eso. Entonces es una alimentación a través del intestino. Lo primero que uno debe utilizar para alimentar es el intestino. Y si quieren, y le voy adelantando porque yo he dado las clases de intestino también. ¿Y por qué? Porque ¿cuánto creen que tengan de superficie esta habitación? ¿Cuánto creen que tenga de superficie? ¿Cuántos metros cuadrados creen que tenga este ambiente? 12 metros cuadrados. 12 metros. Bueno, supone que tenga unos 25 metros, así de manera que 25 metros cuadrados bajo y listo, ¿ya? La superficie en metros cuadrados del intestino, ¿cuánto crees que es? O sea, si yo agarro el intestino y lo corto así y lo hago felpa, así al fondo, ¿me cubre todo o me cubre un cuadradito nada más? ¿Me cubre dos cuadraditos? 120. ¿Ah? Bueno, para que se saquen las dudas y para desazonarlos, ¿ya? El intestino tiene 200 metros cuadrados de superficie. Imagínate, ¿cuántos cuartos de estos tiene un intestino de capacidad absortiva? Es por eso que es importante conservar el intestino. Muchos cirujanos, yo digo cirujanos, con asno, no cirujanos, cirujanos, tienen la mala costumbre de agarrar, ay, esto está obstruyendo, ¿cómo le corto el intestino? Claro, mientras más le corto, mejor todavía, más bonito, porque, mira todo lo que salió. Pero digo, ¿para qué has cortado tanto por aquí y tanto por allá? Eso tiene que estar, no, tranquilo, igualmente lo vamos a juntar, no hay problema. Para él la distancia no es problema. Por eso digo, en la superficie, en este caso, la absorción del intestino es de 200 metros cuadrados. Mientras menos intestino tengas, menos capacidad de absorción. Simplemente así. Ahora, en los intestinos hay quienes pueden diferenciarse en funciones u otras. El duodeno puede ser asumido por otro, por el yeyuno. Pero el ilio, por ejemplo, no puede asumir funciones del duodeno. El yeyuno sí puede asumir ciertas funciones del ilio y ciertas funciones del duodeno. Pero el ilio no puede ser ni duodeno ni yeyuno. Entonces, para nosotros es más importante conservar aquí al yeyuno. Y hay que matar a alguien, mata al duodeno, mata al ilio, pero déjalo al yeyuno, porque el yeyuno es el que me va a reemplazar en ciertas cosas y me va a tener mejor pronóstico con una recesión intestinal. Entonces, lo que ustedes deben saber como básico. Sí, a los cirujanos mañana pasado, lo más importante es tratar de conservar el yeyuno, efectivamente, porque va a diferenciarse en funciones para asumir las de duodeno o para asumir las de ilio. Entonces, volvemos al tema. Salud, no más. Entonces, cuando tenemos en estos estadios 0, 1, 2 y 3, mientras el estadio sea más, o sea 0, 1, tiene una mayor sobrevida a 5 años. Si el estadio es 2, el estadio 3 más avanzado es 4, la probabilidad de sobrevida a 5 años es de 3. Definitivamente. ¿Y qué es lo importante de tener? La alimentación. Por eso que dice suficientemente saludable. Suficientemente saludable tiene que ver con la alimentación. Un tema que toda la mayoría de las personas lo desconocen. Yo personalmente soy de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Pre y soy Federico Villarreal de Post, ¿no? Y entonces, definitivamente ni siquiera en esos antaños hablábamos de nutrición como tal. Sin embargo, quien va a un hospital, por más nicho que sea el hospital, siempre va a encontrar un paciente que necesita alimentarse y no sabe cómo alimentar. Piensa que licuando la comida y se lo dan ahí licuada es igual que si se lo comiera, no es lo mismo. Si no, imagínate, los astronautas llevarían su licuadora y estuvieran cocinando arriba para que estuvieran en la órbita, ¿no? Y no es así, el astronauta lo único que hace es llevar su comprimido, su cápsula, se la toma y se acabó. Ese fue todo su alimento. ¿Por qué? Porque es lo único que necesito. Porque necesito acá el volumen, ya no necesito volumen, necesito calidad. Y la calidad, quieras o no, me cuesta. Entonces, hay que saber qué calidad darle al paciente. Y para eso es el valor nutricional. Entonces, a todos ustedes les invito
posible en algún momento de tratar de coordinar con porque no está dentro del sílabo, por si acaso, lo que es nutrición. No está dentro del sílabo, si es posible, aunque sea darle algo online, qué sé yo. Pero ustedes deberían saber porque, miran, los que se van a la almenara juran que la cirugía es más increíble. Y ahí están viendo harto gente que tiene zonas por todas partes, ¿verdad? Zona en la boca, zona en catéteres en la yugular, en la subclavia. Saben que le meten comida pero no saben ni qué le están metiendo, ni cómo lo formulan, ni qué es lo que necesita. Y si lo que le están dando es lo justo y necesario o necesita algo más. Entonces, eso es lo que ustedes deberían saber implementarse. La finalidad de rotar en un hospital es sacarle provecho, así sea el hospital más misio, miserable, todo lo que quieran. Deben ustedes encontrar la forma de poder encontrar mayor educación. Y la mayor educación pasa porque ustedes lean y pasa porque necesitan a su docente qué es lo que están haciendo con ese paciente. ¿No? Porque esa es la finalidad de la educación, que ustedes aprendan. El docente ya sabe o no sabe, pero está ahí. Ustedes van a salir para el futuro, para importación, para que se vayan a provincia o para exportación, porque definitivamente es así. Si se van a provincia van a ser los médicos españoles, ¿no? Porque van a matar más indios que Almagro y Pizarro juntos, definitivamente. Es así en serio, ¿qué vamos a hacer? Son los médicos españoles. Y más, todavía la población los agradece porque han venido. Llegó el exterminador, los ves en casa, comida, todo es lo máximo. El médico en provincia es lo máximo. Pero para que llegue a ese nivel deben llegar preparados para evitar ser el médico español, ¿no? Entonces la nutrición es importante. Es un tema que deberíamos buscar que leer, que tocarlo. Y en sus sedes les pongo la puntilla para que ustedes en sus sedes insistan en esto. Ustedes no deben egresar si no tienen el conocimiento mínimo en nutrición. Porque cuando sean médicos, ustedes no le van a preguntar a nadie. Esos médicos, lo máximo. Ya tengo mi CMF. Jane Go, otro día más para matar. Ya, listo. Eres residente. Si pregunto y este me va a revolcar porque este idiota te estás preguntando, me va a dar duro, pero no me callo, no digo nada. Dígase ser así tonto. Así tonto ya, no, tengo RME, ya no puedo preguntar, yo sé todo, mira, ¿qué es eso? Viene el nutricionista, doctor, usted te ha puesto acá el escrito y no saben leer, no saben ni lo que he escrito. Pero ese no es la chamba, ya me quiere sorprender. Como un nutricionista que hace me queda más de salud. No, mira, que me escucha muy y la nutricionista, bueno, no sé qué, ¿me va a dar comer o no me va a dar comer? Y sigue. Ya, salió por la tarjeta y se tardó. ¿Por qué? Porque muchas veces, como digo, él ha sido así. No lo supo el estudiante, no lo supo en el internado, no lo supo en la residencia y cuando llegó a ser así tonto, entonces también se quedó con la duda. Nunca preguntó y lo busqué, pero nunca leyó. Porque en la medicina, gran parte de nuestra vida es tú aprendes por lo que lees, por lo que ves y por lo que haces. El que no lee, no ve, no hace, simplemente no tiene memoria, así de simple. Y la educación en medicina es precisamente la transmisión de datos de alguien de mayor volumen, es decir, alguien que ha leído como yo hartos revistas, hartos archivos, y que le tengo la capacidad de comprimir en palabras hartas hojas, ustedes que quizás no lo leen porque es aburrido, pero para mi especialidad era necesario. Entonces les doy esto. Pero ustedes, como digo, tienen que tener la obligación y pónganse el hincapié que así sea. Ustedes deben saber de nutrición. Porque no se les va, siempre van a tener en la familia alguien que necesite, ¿no? Y si ustedes no llegan al profesional adecuado, van a estar igual que el gastroenterólogo que necesita, se te acaba la plata y cuando ya no tienes plata, ¿dónde vas a ir? No hay médicos populares, ¿no? Definitivamente. Entonces, esa es la situación. Ustedes deben reservarse para el momento justo y oportuno de opinar. A mí me parece, alguna vez escuché a un cierto doctor y
en este tema y creo que estaría indicado para que me oriente si es que no lo hace. O que me dé instrucción o que me ayude a... Porque siempre hay un familiar, un conocido, en el barrio. Ahí está el doctor, es el único que estudió medicina. De todos los vagos del barrio, el único que estudió medicina fue él. Ahí está el doctor. Alabado sea, llegó el doctor. Ya no pichanean con nosotros, no, pues está estudiando. Ya no quiere decir con nosotros, pichaneando, está estudiando. Y esa es la historia, la verdad es eso. Es la verdad es esa. Ya cambia de estatus, te ven de otra manera. Pero así como te ven es que tú tienes que demostrar que eres la otra persona que ellos piensan. No engañarnos, simplemente sabiendo de que tú eres esa persona que ellos piensan. Y para eso tienes que prepararte. Y hoy en día que la animación para ustedes es más difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día tiene más evaluaciones que antes. En mi época teníamos la promedio normal de egresado por toda la carrera, teníamos un promedio de CERU y más el puntaje que hacías en tu examen de residencia, con eso entraba. Con eso decías si entrabas o no entrabas. Entonces todo el mundo quería irse, me hice español a la punta del cerro porque ahí me dan 10 puntos, lo máximo. Con 10 puntos estoy asegurando mi posibilidad de ingresar a una residencia. Y si es quirúrgica, porque los valores son altos para una posibilidad nacional, los valores son altos, entonces con mayor razón. Tienes que acumular texto superior, y encima de eso un buen puntaje en el CEDU y con eso sacarte el ancho en el examen para que la rompa. Con todo eso ya la rompes y ya ingresas a una plaza, ¿no? Y es más o menos, ahora a ustedes se les suma carrera, ENAM, CERUM, ¿qué más? Y el examen de conocimiento que den ese día, si están iluminados lo harán bien, si no ya frecuencia latina para otro año, así es. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener. En mi época, pues, tampoco soy tío, pero bueno, en mi época, bueno, ¿cuánto egresaban por año? Egresaban aproximadamente 300 médicos por año, 300 médicos, más o menos. Entre particular, y aquí existía. La particular actividad Cayetano Heredia, que siempre está votado como 50, 60 Cayetano Heredia. Está Marcos, que votaba como 150%. Villarreal le votaba 70, por lo menos por lo menos 70%. Y después de ahí, las particulares solamente existía, aparte de Cayetano, solamente existía estaba formándose la Harvard. La Harvard, ¿no? Listo. ¿Por qué le dicen Harvard? Ya mi madre sale de esa área, ya bueno. Eso es siempre lo que a nivel de escuela siempre se dice así. Entonces cuando salió la San Martín le decíamos la Harvard, porque son eruditos, no, ellos casi de ser eruditos, en esa acta hay de todo. Entonces en esa época la San Martín recién estaba empezando a hacer sus escuelas de medicina. Entonces casi no había quien produzca. Hoy en día creo que está recibiendo entre 4.000 a 5.000 por año. Por lo tanto, la competencia de ustedes es mucho mayor. ¿Ya? ¿Qué han cambiado? Han cambiado sí, porque en mi época uno salía al aire libre y le encontraba chamba por ningún lado. Hoy en día puedes encontrar chamba. Hoy en día puedes encontrar chamba porque hay asociaciones que se llaman como la Federación Médica Peruana, las que ustedes nunca deben olvidarse, y se lo digo ahora porque yo soy gremialista 100%. Ustedes nunca deben olvidarse que existe una asociación que conglomera a todos los médicos, que se llama la Federación Médica Peruana. No es el colegio médico solamente, que debería ser, pero hemos visto que definitivamente no es lo que pensábamos que era el colegio médico. Fraude electoral el año pasado, fraude electoral en estas elecciones. Entonces, interdigo porque yo he sido candidato para lo que tendría que ser estas elecciones del colegio médico y nos vencieron. ¿No? Igual que hubo fraude electoral para Antonio Castillo, 3% antes de él, y con 3% pasó a ser el número 1 después de las elecciones con Salas Arenas, ¿no? Igual, la OMS es igual. Estábamos en elecciones, aproximadamente iban a votar 71.000 médicos. 71.000 médicos, y los 71.000 solamente eran las elecciones de 8 a 4. Hasta las 3:30 de la tarde solamente habían votado 38% de todos. Las elecciones dicen 50% no se cumple, se elimina elecciones.
Ya. Entonces, en la jugada entra pues los grandes haces y lo digo en este caso que Julio Castro Gómez, médico que ha vivido harto del colegio médico. ¿Por qué vive el colegio médico? Porque el colegio médico es el consejo principal de Lima. Te da tus dietas, te pones tus sueldos y vive feliz. Normalmente es un médico que no tiene actividad privada, viven en la diligencia, en este caso del colegio médico. Entonces, ¿qué se dijo? Le pintó a todos, porque solamente fueron 3 listas las que sobrevivieron, porque detectamos que una lista fue la causante del fraude del año 26 de noviembre, y esa lista la inspectoraron. La inspectoraron, pero ni siquiera lo sancionaron. O sea, por sanción ética deberían sancionarlo, no lo sancionaron. Los inspectoraron y dijeron, bueno, renunciamos mañana, renunciaron su cuerpo. O sea, no hubo nada. Y aparte las listas que quedaron. 3:30, casi las 4, se acababa todo el panorama de las elecciones. ¿Y qué pasó? Simplemente agarraron, dijo, como hay 34% que han votado, deben votar más. Vamos a darle una hora más para que voten. Y podemos llegar al 50%. En esa hora, y todo fue una hora, porque a las 4 se cerró. Y en ese momento que se cerró, había solamente el 38% que había llegado a votar. En ese momento que se cerró a las 4 de la tarde. La cerraron, pum, y reabren la elección a las 4:15. Nadie sabía ya que había nuevamente plataformas para votar y todo, pero comenzaron a votar en masa. De forma tal que llegaron a ser un 64%. O sea, hay gente que estuvo, porque a mí me consta, que estuvo de las 8 y 5 de la mañana tratando de votar, era mediodía y no podía votar. Porque la plataforma se cerraba cuando tú ibas a emitir tu voto. Se pasó el tiempo, que te dan un tiempo aproximadamente de 2 minutos, se pasó el tiempo, vuelve a intentarlo. Volvías a hacer todo el panorama y así está como 20 veces. 20 veces, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. No. Y en esos 45 minutos, de 4:15 a 5 de la tarde, votaron todos los que habían votado en la mañana, durante todo el transcurso de las 5 horas, lo votaron en 45 minutos. El caballazo. Hicieron el 50% y validaron las elecciones. Se acabó la elección. Conclusión, ganaron los que están actualmente en la dirigencia del colegio. ¿Por qué no impugnaron? ¿Por qué no se puede impugnar? Porque las normativas, es más, cambiaron las normativas de elecciones. En primer lugar, cambiaron de que antes el que estaba en funciones no podía candidatear. Cambiaron el reglamento. No importa, candidatea para otro cargo. Si tú estás en el puesto 1, ya puedes candidatear al puesto 2, al puesto 3, al puesto 5. Candidatea a otro cargo. Y es por eso que el actual, que todavía sigue vigente, el actual tesorero del colegio médico candidatea en la lista número 2 como cabeza para decano regional. Y él fue el causante del fraude, su lista. Siendo tesorero, tenía que haber inhabilitado, porque está muy activo, no lo han hecho nada. Y como van a quedar las secuelas, los que van a tomar nuevamente las postas son ellos, no va a caer nada. O sea, el fraude se terminó de hacer. Por eso digo, hay cosas que ustedes como médicos no deben dejarse hacer. Han mejorado las cosas porque precisamente la organización con la Federación Médica ha establecido hoy en día, por ejemplo, el médico gane en un nivel básico. Un médico gana aproximadamente 100.000 soles, lo que no ganaba antes. Un médico contratado ganaba la tercera parte de eso. O sea, si tú quieres ganar como alguien que tuviera una plaza de salud, etcétera, etcétera, tenías que buscar 2 o 3 trabajos para hacer un solo sueldo real, ¿no? Y normalmente no te pagaban mes a mes, te pagaban cada 4, 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, organizaciones como la Federación Médica lograron, mediante las huelgas, las nivelaciones, las plazas, los concursos y todo eso. Por eso que hoy en día hay más plazas para médicos. Y pueden tener como oportunidad de que ustedes egresen y se incorporen al sistema. Tenemos un déficit de aproximadamente algo de 3.800 médicos especialistas. ¿No? 3.800 médicos especialistas. Pero ¿cuántas especialistas salen por año? Obviamente salen limitados. O sea, estamos hablando que en 3, 4, 5 años podría tener recién cerrada la brecha de necesidad. Pero así como cierra la brecha, tu población va creciendo, tus necesidades van creciendo y tu infraestructura hospitalaria no crece. Entonces, conclusión, es un círculo vicioso, ¿no?
¿Necesitamos médicos generales? No necesitamos médicos generales. Los sistemas de salud como se plantea en Cuba, el médico de familia, donde un médico se encarga de una manzana, eso no sucede acá. Porque una manzana tiene a su vez como 5 o 6 familias en una casa, ¿no? Acá no es que cada habitáculo, cada casa es una familia. No, hay familias dentro de otra familia. Entonces es difícil poder de esa forma tener una socialización de la salud para esa comunicación. Sin embargo, vas a encontrar zonas como La Molina, donde un gran metraje solamente hay 3 o 4 gatos, porque bueno, le gusta el ambiente al aire libre, su casa esa es recontra, pues espaciosa, lo que no sucede en por ejemplo, ahorita salimos de acá y encontramos un montón de suburbios cerca de la universidad, ¿no? Realidades distintas que nos conllevan a tener soluciones distintas. Esto forma parte de todo. Entonces lo que le digo a ustedes es donde vayan, donde lo que hagan, no se olviden que son ustedes continental, no se olviden que son médicos, no se olviden que ustedes tienen derechos y tienen obligaciones. Que para nosotros que es nuestros derechos también tenemos la obligación de cumplir con lo que está estipulado. Dentro de lo que está estipulado va a tener siempre la ética médica. La ética médica. Nosotros como médicos nos debemos al paciente, no del paciente para nosotros. Es decir, debemos servir antes que servir. Personalmente yo lo he vivido y si tengo lo que tengo es precisamente porque en mi profesión he llegado a ser bueno y en el tiempo todo se llega. Todo llega. La forma de ser bueno es siempre estar actualizado, viviendo, enseñando. La medicina es un concepto de enseñanza, transmisión de datos. Pero tienen que saber que te están transmitiendo los datos oportunos y adecuados para evitar los errores. Entonces, dentro de todo este acápite, volvamos al tema de que la nutrición es importante. La nutrición es importante. Y nuestro tratamiento puede ser desde una forma endoscópica, que son los pólipos, una gastrectomía. La gastrectomía es extirpar parte parcial o total del estómago, ponerle zonas de alimentación, en este caso que vendría a ser NEC, nutrición enteral total, así se llama, NEC, nutrición enteral total. ¿Y qué es lo que nos interesa? Sabemos que las metástasis se dan por la cadena ganglionar, y la cadena ganglionar es a nivel de los linfáticos donde les dije, cardias, curvatura menor, curvatura mayor y píloro. Entonces, esas son las cadenas ganglionares que nos interesan. La escuela japonesa es la que más ha hecho énfasis en las cirugías de cáncer, porque ellos, como le digo, han sido los número 1 de cáncer gástrico. Y ahora en ellos ha bajado la mortalidad de cáncer gástrico porque ellos se encuentran el cáncer gástrico en Chile, le meten tubo a todo el mundo. Así que sí o sí van a encontrar cáncer en Chile. Y entonces tenemos un tipo de cirugía que se llama D1. Y la D1 es que nosotros extirpamos una linfadenectomía menores de 15 ganglios. Se dieron cuenta que estos no eran los más adecuados porque los ganglios que quedan hacían la posibilidad de metástasis. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron D2. El D2 es una linfadenectomía mayor de 16 ganglios. Así es, 16 para adelante. Entonces, esta es la cirugía que hoy se hace. Y hay cirugía radical que son las D3, donde ya sería totalmente. Pero estas son las cirugías que te van a hacer hincapié de la sobrevida para el futuro. Cuando es ya irresectable el cáncer, ¿qué tenemos? Las subtotales, la derivación gastro, la alimentación para el estallido de vida, ablación endostópica del tumor, colocación de una hidrofrótesis, unos stents. Unos stents son unas mallas, ¿ya? Que se dilatan. Y a la hora que comienzan a dilatarse, comienzan a ampliar el lumen en donde los han metido, de forma tal que haya más viable la comunicación que estaba obstruida. ¿Ya? Ese es un stent. Y la sonda de alimentación. Esto vendría a ser un tratamiento resumido de lo que es por TNM. Esto creo que es más viable para ustedes de lectura que lo que le dice en antes para asustarlos. ¿Ya?
Entonces, esto sí es más viable que ustedes lo puedan tener grabado y pueden tenerlo. Pero les explicaba el anterior, a raíz de Roma, les explicaba cómo es que se hizo el cuadro, ¿no? En base a ese razonamiento lógico, cómo es que tú puedes tener un TNM y saber qué tipo de T, qué tipo de M, qué tipo de M es, dependiendo, y ahí poderlo tú estariar, así qué estadio es. Y definitivamente tenemos esto. Estas son las cirugías que se hacen, la cirugía donde tú haces una desviación, una anastomosis, en este caso del estómago, ¿ya? Haces una anastomosis del estómago-intestino, de acá una anastomosis lateral, acá haces una I, como ves tú, es una I de Rux, ¿ya? Y acá está, ¿qué es lo que te vuela normalmente? Te vuelas el estómago, el cuerpo. Y le dejas acá con el fondo. También te puede volar el páncreas incluso, dependiendo del compromiso. Y acá es lo que yo le decía a ustedes, para saber si es saludable tiene que tener nutrición. La escala que evalúa la nutrición se llama escala CONI. Este es un documento que sacaron los chinos a 2023, es del 22, publicado en el 2023. O sea, es un estudio reciente. Los chinos pueden hablar, tienen millonarios, gente como para poder investigar, hacer trabajo de investigación. Y ellos determinaron que son estos valores los que van a ver en el futuro con relación a la cirugía. Entonces, bien alimentado vendría a ser normal. Leve, deficiencia, mediana y grave. La grave definitivamente ya tiene un peor pronóstico, ¿no? Tienen que ver si vale la pena hacer la cirugía o no, porque de repente se va a morir en 3 meses y bueno, quieras o no, va a vivir 3 meses. Y si le hacen la cirugía y se complica, va a vivir 2, 3, 4, 5 días. Son decisiones que las tienen que tomar en conjunto con la familia, definitivamente. Porque a veces ya el paciente está más resignado a irse que a quedarse. Y bueno, de las complicaciones, como decía, un 2% muere después de la cirugía de cáncer de estómago. ¿Qué es lo que nos vamos a tener? Vamos a tener deficiencia vitamínica. ¿Cómo qué? ¿Qué deficiencias vamos a tener? La absorción de B12. ¿Y eso qué nos va a dar? Anemia perniciosa. ¿Qué tipo de anemia? Perniciosa. Anemia perniciosa. Entonces, si ya no tiene estómago para que la absorba, ¿qué es lo que le tiene que dar por la vida? La droga, para la inyecta, porque ya no va a haber otra forma de, no tiene el estómago para la absorción, salvo que se lo pongan directamente al intestino y lo absorba, pero tampoco, ¿verdad? Pero ya se lo da para degradado. Y que lo otro, la deficiencia de sutura. Entonces, si tú quieres, hoy en día usamos suturas mecánicas, ya no hacemos, bueno, todavía se hace el que los puntitos por aquí, puntitos por allá, porque a veces tratarse tiene que ver con la técnica y la habilidad cirujana, tiene que ver con el estado emocional, tiene que ver con el sistema que te dan, si el hilo estuvo o no estuvo pasado, porque hasta eso sucede. Los hilos a veces están pasados, vencidos, y cuando estás suturando te das cuenta que hace como un año que se venció y estás rodando ahí que no se abra el tiempo. ¿Por qué? Porque las suturas que son reabsorbibles se las come el cuerpo obviamente porque son proteínicas. Entonces una persona que necesita comer proteínas, también tiene sutura, se las va a comer antes de tiempo. ¿Qué es lo que yo necesito? Esta sutura necesita normalmente que tenga aproximadamente 60, 90 días ahí haciendo tensión, con tensión para que haya el proceso de granulación. La granulación empieza desde el momento en que tú lo suturas y termina posteriormente hasta los 2 años. Así es. No que le quito los puntos en la piel, para la piel se cerró. Pero todo el proceso de granulación va a terminar entre 6 meses a 2 años. Entonces es igual. Le dejo una sutura que debería estar 60 días y como el cuerpo necesita comer, se comió la sutura. No le duró en una semana, se abrió, no, peor. Entonces todas esas cosas tienen que evaluar para ver la posibilidad de resultados. Y bueno, esta es mi última presentación, donde soy de la escuela antigua, soy de la escuela nueva, y gracias a ustedes por escuchar.